han pasado de las 9 de la noche. En nuestros títulos decíamos, ocurrió algo poco usual, que no es la primera vez que ocurre, pero como es poco usual, nos ha convocado a un análisis un poquito más más preciso, diría. Más preciso. Esa es la palabra. Minucioso. Más minucioso. Exacto. ¿Por qué decimos esto? Porque en otro país tal vez sea normal. El crudo sube, la nafta sube. El crudo a nivel internacional, petróleo crudo, ¿no? Baja, el combustible baja. Hagamos 250 kilómetros, crucemos la cordillera y de aquel lado funciona así. Pero de este lado no funcionaba tan lineal. No. Y por eso ha sido una sorpresa para los argentinos. De hecho, con esa misma lógica, indicó hoy el presidente de YPF, hace instantes nada más en una entrevista, que siempre debiera ser así y no solamente con los combustibles. Cuando baja algo, tienen que bajar también los precios que dependen de esa materia prima y cuando sube, debería subir. Miren, hace instantes dio una entrevista en TN con el periodista Jonathan Viale y esto fue lo que indicó de por qué baja 4% a partir del jueves el precio de la nafta y el gasoil. ¿Me explicas por qué baja la nafta 4%? Porque bajó el precio del petróleo. Ok. Y el precio de la nafta es una combinación de 4 factores. Sí. Precio del petróleo, tipo de cambio, el precio de los combustibles y los impuestos. Es la segunda vez que bajamos el precio de la nafta. Sí. La otra vez no la bajamos 2%, la bajamos 5%. Ah, yo dije 2, okay. No, es correcto. Lo que pasa es que después hubo aumento de las otras variables que te dije, de impuestos, de biocombustibles. ¿Podría bajar algún otro precio en la Argentina a partir de esto? Y debería. A ver, si todos trabajan, cuando nosotros llegamos a YPF, yo lo que dije una vez que me hice la primera vez la bajada de nafta, yo hice un acuerdo honesto con los consumidores, porque aparte cuando subimos la nafta mucho, la gente no se quejó. Claro. ¿Cuál es el honesto? Cuando baja, baja, cuando sube. Bueno, lo cierto es que el barril de crudo bajó 8%. Lo que pensaba un área técnica del sector energético era aprovechar esa disminución en el precio del barril para corregir el precio de los combustibles que venía con pérdida de rentabilidad del sector y demás y aprovechar esa baja. Pero bueno, priorizaron que baje el precio y también que esto juegue a favor, por supuesto, de los números de la inflación, ni más ni menos. Permitime aportarte algo, Anina. Marín, que de esto conoce, hace unos 20 días, 15 tal vez, había dicho, no nos extrañemos que el combustible pueda bajar, el que generamos nosotros, el que refinamos y metemos al mercado del consumidor final. Hace como 15 días, 20 días lo había dicho. Veía cómo se comportaba el precio internacional. Y bueno, nunca está mal decir que un elemento tan trascendente, no solamente para nosotros, los consumidores en un vehículo particular, sino para el movimiento que generan los combustibles líquidos en Argentina, el combustible y el precio baje, por supuesto, claro que bueno. Sí, veamos. Bueno, y además, si te parece, bueno, dale, lo compartimos ahora. Mira. Teníamos también para compartir con ustedes una crónica y a los mendocinos, pero ya lo vamos a escuchar. Veamos esto, Fer. La evolución en el precio de los combustibles de mayo del 2024 a mayo del 2025, para que vos observes las subas mensuales que han tenido en el orden del 4%, 5,4% en agosto, el mes del 2024 en el que más subió. Y ahí tenés la primera baja. Se refería, Marín, a esa primera baja que la efectuaron en octubre, que en realidad no fue del 1%, fue del 5%, dicen ellos, pero bueno, teniendo en cuenta los impuestos, la actualización de impuestos quedó en el orden del 1%. Noviembre, diciembre también subió. En lo que va del año, enero, febrero, marzo y abril, se han registrado subas de entre el 1,7% y el 2,1%. Y es la tercera vez en el año que se congela también, perdón, esa sería la cuarta, en la que se congela la actualización de los impuestos, que el gobierno la va postergando o la va aplicando de manera parcial. Seguimos viendo sobre el tema, veamos. El mercado de combustibles en Argentina, con más del 50% de participación, anunció una reducción promedio del 4% en los precios de la nafta y el gasoil a partir de este jueves 1 de mayo. La decisión, tomada por el CEO de YPF, Horacio Marín, responde a la caída del precio internacional del petróleo y otros factores económicos locales. En principio, por la información que ha brindado la compañía YPF, habría una baja en los combustibles del orden del 4% promedio a nivel nacional. El sistema, en el caso de YPF, se encuentra centralizado por la propia petrolera y nosotros nos enteramos conjuntamente con el consumidor.
Esta es la segunda reducción en los precios en menos de un año. La primera ocurrió en octubre de 2024, cuando YPF ajustó sus precios a la baja en consonancia con los cambios en el mercado global y la situación interna de la economía. Marín destacó que esta política de precios está basada en un monitoreo constante de variables como el precio del Brent, el tipo de cambio, la carga impositiva y el costo de los biocombustibles. Con respecto a la venta, ¿cómo lo están viendo? ¿Cómo se está movilizando? Bueno, venimos de un año con caídas de ventas importantes. Recién en marzo ha habido un pequeño amesetamiento. Ojalá que eso sea un inicio para una reactivación económica que nos permita mirar el futuro de una manera distinta. Con esta medida, YPF busca equilibrar la competitividad de sus precios con la sustentabilidad de su operación, garantizando que en momentos de reducción de costos los precios de los combustibles se ajusten a la baja y en caso contrario también se implementen subas necesarias. Perfecto. Bien. Cuando muchas veces nosotros en una redacción nos planteamos y vamos a preguntar a la gente sobre lo que piensa del aumento de los combustibles. Sí. ¿Y qué te va a decir la gente? Está buenísimo. No, me encanta. Voy a tener que gastar 5, 7, 2, 4, 9% más. Sabemos cuál es la respuesta. Ahora, es distinto preguntar a la gente, che, ¿qué pensás? Que ahora que bajan los combustibles, ¿qué pensás sobre el hecho? Sí, es interesante porque muchas veces cuando preguntamos lo contrario, como bien vos estás indicando, se habla de que cada vez se utiliza menos el auto, de que no se sale tanto para no gastar tanto combustible. Con un poco de eso nos encontramos hoy, porque esto último que decían desde Amena, la baja en las ventas. Baja en las ventas hasta marzo. Por lo menos 8 o 9 meses consecutivos. Recién en marzo se ha entrado en una meseta, es decir que el sector todavía no se recupera, las ventas todavía no empiezan Pero a ha crecer. dejado de caer, decís. Ha dejado en la de caer. meseta es que no sigue yendo hacia abajo. Exactamente, Ah, eso bien. desde marzo. Por lo tanto, se ha entrado en una meseta desde marzo, abril, y lo que quieren desde el sector es que de esa meseta se vaya para arriba y que las ventas dejen de caer, que el sector pueda comenzar a recuperarse, no solamente por la pérdida de rentabilidad que ha acumulado en los últimos meses, sino porque, por ejemplo, la Premium ya no sale tanto como la Super. Es decir, el sector está atravesando dificultades en cuanto al grueso en las ventas. Ahora lo vas a notar Ajá. en las encuestas que hacíamos. Gente que utiliza el auto solo para los fines de semana y en la semana decide movilizarse, por ejemplo, con el transporte público. Escuché hoy día, bueno, esperemos que sea cierto. ¿Le sorprende que baje el combustible? Parece palabras que no combinan. Lo que pasa es que la otra vez ya escuché que bajó, pero era menor el porcentaje porque le tenían que poner el impuesto, una cosa así. ¿Qué te parece? Increíble, así que muy feliz. Por primera vez desde octubre que no bajaba, que no se notaba una disminución. ¿Crees que se va a sentir en el bolsillo? Y probablemente sí, yo siempre tengo un estimativo de por mes de cuánto gasto de combustible, así que bueno, ya calculo un 4% menos. O sea, el mes que viene vas a tener posibilidades de gastar ese dinero en otra cosa. Exactamente, probablemente en salidas. Es la primera vez que escucho que va a bajar, por lo menos algo. Y más la nafta. Más la nafta que nunca baja. Exactamente. ¿Te sorprende? ¿Se sentirá en el bolsillo? Sí, aunque sea mínimo, todo se siente. Yo siempre digo que todo suma y todo lo que no suma resta también, pero en ese sentido, se va a sentir bastante, aunque sea un mínimo, pero se siente un alivio un poquito más. De a poco esperemos que, bueno, que siga esto así y que bajen más cosas, ¿sí? ¿Usted gasta mucho en nafta, en combustible? Y no tanto. Me manejo en transporte público porque es más económico, así que el auto lo saco para pasear los fines de semana o los feriados, pero Quizá ahora lo va a poder usar un poquito más. sí, ahora sí. Veamos lo que dice el ministro de Economía respecto de la inflación y la marcha de la economía. Tal vez el principal activo que tenga Javier Milei para encarar la etapa eleccionaria, allá por el mes de octubre a nivel nacional. De hecho, la mayoría tuvo que retrotraer los precios, porque haces eso y te quedás fuera de mercado. Es decir, estamos en otra Argentina, en una Argentina donde los precios pueden incluso bajar. Ya, no solo hoy ya no tiene sentido, digamos, económico que haya inflación. La inflación va a colapsar, es un tema de tiempo. Los precios incluso pueden bajar. Venía escuchando al presidente de YPF anunciar que este mes baja la nafta un 4%. Y eso puede pasar con muchos precios. La indumentaria va a bajar y mucho.
los autos van a seguir bajando. Hay algunos servicios que van a bajar también. Sáquense de la cabeza el chip de que, Argentina es lo mismo de siempre. Este es un cambio fundamental que no hemos visto nunca, ninguno, y es importante que cambiemos la cabeza en eso. Bien, y a propósito de esto y de los combustibles que veíamos recién, me vengo con Marcelo. De los combustibles dijo que el gobierno tiene pensado no actualizar la base de impuestos sobre los combustibles líquidos en Argentina. Bueno, claro. Esa es la idea, ¿no? Por supuesto. Porque si esto comienza a funcionar, es el próximo paso. Está pidiendo ajuste a las provincias tienen que ajustar, pero se queda con el impuesto al combustible. Dame 2 líneas de lo que dijo Caputo respecto del dólar. Se olvidó, ahí sí hay que olvidarnos de la Argentina que conocimos, por ejemplo, del 2023. Esa Argentina con ese tipo de cambio se acabó, dice, porque nos estaba yendo muy mal. Esta Argentina es cara, absolutamente en dólares, y eso significa que nos va a ir muy bien. Dice que y va a seguir así el tipo de cambio. En 15 días presenta un nuevo paquete para que los argentinos sacan los dólares de los colchones. Exactamente. El Fondo Monetario Internacional hizo un cálculo de cuántos dólares tenemos los argentinos escondidos. Bueno, pero tenemos casi lo que le estamos debiendo al planeta. Escucha, mucho más. 200.000 millones. Sí, bueno. Sí, tremendo. sí. Quédate ahí, Marcel, ya vuelvo contigo por lo de Franco. Mira ahora, hablando del dólar.